¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito para la sección viejitas que enamoran. Bueno, esta llave francesa, ajustable, como les gusten llamarla. A mí me gusta llamarla francesa, sé que no es la francesa, pero bueno, ya hablamos de eso mucho. Pero quería mostrarles esta espectacular unidad de 12 pulgadas de la marca Regulus, marca registrada, marca de fines de los 50, principios de los 60, cuando todavía estaba medio en auge en SICK, marca de la cual soy fanático. Ya todos lo saben, en SICK, Inafor, Raselli, Dowidat, marcas de herramientas que marcaron un camino como Plom, bueno, Barcalo, marcas que por ahí son más bien americanas, pero que también tienen su historia, y tengo la suerte de haber trabajado con alguna de ellas, ¿no? Esta llave francesa, si bien trabajó muchísimo, verdaderamente es una herramienta que no tiene juego, problema o falencia que casi todas presentan hoy, una verdadera viejita que enamora. Quizás su anatomía no es del todo adecuada para trabajar en la actualidad, ¿no? Pero créanme que si se dan las condiciones y las posibilidades, o sea, si hay espacio, es una herramienta que no vamos a notar diferencia con una de actualidad, salvo el peso. El peso sí, bueno, la tanteo con la mano, no tengo balanza en el canal, pero está en el doble de, por ejemplo, en el doble de peso que, por ejemplo, una Baco 8073. Más o menos pesa el doble. Ya lo vamos a corroborar un poco más fehacientemente con una balancita, Franco, ya sé. No le digas nada, Maxi. Bueno, sacando esas humoradas que le hago a este pibe de vez en cuando, nada. Por ahí la contra que tiene, que no abre tanto, porque la herramienta no está diseñada, no abre por ahí los 34 milímetros que estamos acostumbrados a tener en una ajustable de 12 pulgadas. Pero bueno, es una excelente herramienta. Nada, los dejo con este último paneíto. Lo difícil de filmar algún videíto para viejitas que enamoran es que generalmente son herramientas que están oscuras, y con la tecnología que yo manejo, que es un celular elemental, a veces no se aprecian algunos detalles, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ir incorporando alguna cámara, algún celular un poco más complejo, algo que verdaderamente haga que se aprecien los detalles, y bueno, una manera de agradecerles el apoyo al canal. Los dejo con esta imagen de esta viejita que enamora, dedicada al amigo Jonathan, que cuando mostré la pinza de frenos, me dijo: esa corresponde al segmento viejitas que enamoran. No lo había pensado así, y hoy digo, bueno, voy a mostrar esta ajustable. Tengo en mi tablero un sector donde tengo desde 4 a 12 ajustables de este tipo, y digo, voy a mostrar una. La iba a mostrar con el nombre, pero veo que va mejor en la sección viejitas que enamoran. Les mando un saludo, espero que tengan un hermoso comienzo de semana, y nos vemos hoy, que hay algunas tareas que realizar.